Buen día, hermanos, bendiciones, bienvenidos nuevamente al Ministerio Palmoni. El día de hoy vamos a analizar un poco el mensaje a la iglesia de Esmirna. En el video anterior estuvimos analizando un poco acerca de la iglesia de Éfeso y vimos algunos detalles muy interesantes de esta iglesia. Así que los versículos que vamos a estar analizando van a estar en el libro de Apocalipsis en el capítulo 2, versículos del 8 al 11. Y para comenzar este estudio les invito a hacer una pequeña oración. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por toda tu misericordia y por toda tu bondad. Gracias por permitirnos hasta este día, Señor, estar con vida. Pedimos de tu bendición al abrir tu palabra y que tu Espíritu Santo nos vaya dirigiendo a través de tus textos para que podamos ser santificados por ella. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos primeramente a leer todos los versículos que vamos a analizar para tener más o menos una noción de lo que vamos a estar estudiando o leyendo. Pues quizás haga mención de un versículo que está más adelante, entonces para estar relacionados o familiarizados con los textos. Entonces vamos a leer Apocalipsis 2, del 8 al 11. Dice: Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, que fue muerto y vivió, dice estas cosas: Yo sé tus obras, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. En estos versículos, vamos a estar viendo por qué razón Jesús le envió este mensaje a esta iglesia. Vamos a ver la relación que tiene el nombre con la tribulación que va a padecer la iglesia de Esmirna. Así que muy bien, entonces veamos qué significa Esmirna o qué es Esmirna. Esmirna, según la historia, es una ciudad ubicada al norte de Éfeso. Era un rival comercial para Éfeso y sufrió una urbanización de envergadura y posteriormente la reconstrucción. Se cree que los fundadores fueron los griegos eolios. Y si nosotros vemos el mapa nuevamente, vemos que Esmirna se encuentra efectivamente en la parte norte de Éfeso. Así que, ¿qué otra cosa podemos aprender de Esmirna? Que fue los griegos, menciona la historia que la construyeron en el año 1000 a.C., pero sufrió una destrucción por parte de los lidios en el año 600 a.C. Posteriormente, Lisímaco la reconstruyó en el siglo III a.C. No por nada Cristo Jesús comienza la carta diciendo: el que estuvo muerto y vivió, dando a entender que esta iglesia de Esmirna iba a sufrir una destrucción, una muerte, pero posteriormente iba a ser resucitada. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo un poco de esta iglesia. Ahora, ¿cuál es el significado de Esmirna? Esmirna en griego es una palabra que es murón, y murón es una goma aromática usada para embalsamar muertos, medicina como un ungüento y un bálsamo del incienso. Entonces, si nosotros recordamos, por ejemplo, cuando Cristo murió, dice que las mujeres iban a rociarles perfumes y mirra para preparar su cuerpo. Entonces, incluso el mismo nombre de esta ciudad como que está anunciándole que pronto va a tener una muerte. Y efectivamente, como leímos al principio en el versículo 9, iba a padecer persecución esta iglesia. Entonces vamos a leer ahora el capítulo 2, versículo 8 de Apocalipsis. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Si nosotros queremos como hacer la comprobación de que verdaderamente quien va a estar dando las visiones de aquí en adelante en el libro de Apocalipsis es Cristo, aquí, se está mostrando a sí mismo como Jesús, el que estuvo muerto y vivió. De hecho, hace mención, por ejemplo, en Mateo 27:35, nos habla de su muerte, de su crucifixión, y Juan 2:22 nos habla cuando resucitó. Entonces, Cristo con esto le está dando a entender a la iglesia de Esmirna que va a pasar por la muerte, pero también el hecho de que le esté recordando que Él está vivo en ese momento
Es para infundirle aliento a esta iglesia que se mantenga firme. De hecho, el libro de Hechos 2:32, hablando de la resurrección de Cristo, nos dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces, si Dios levantó a Jesús porque le fue fiel, y si nosotros somos fieles a Cristo, dice Cristo que Dios, al igual que hizo con él, es decir, lo resucitó, también puede hacer lo mismo por nosotros si en algún momento llegamos a morir por causa del Evangelio. Entonces, vamos a ver la siguiente parte, el versículo 9. Yo conozco tus obras, dice, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Vamos a estar desfragmentando este versículo porque tiene un contenido muy alto de información. Entonces vamos a ver primeramente el yo conozco tus obras. Vamos a ver a qué se refiere. Salmos 33:13 nos dice que desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. No hay nada que a Dios se le escape sin que Él lo sepa. De hecho, en muchas ocasiones Cristo dijo que Él tiene contado el cabello de nuestras cabezas y que ninguno de los pajaritos muere sin que nuestro Padre Celestial lo sepa. Entonces, cuanto más valemos nosotros que muchos pajarillos. Entonces, pues esta primera parte, no solo a la iglesia de Esmirna, sino también a nosotros, hoy en día, nos hace ver de que el Señor conoce todo de nosotros. De hecho, lo mismo vimos con la iglesia de Éfeso. Y si vamos recorriendo con cada iglesia, a todas las iglesias le dice lo mismo: yo conozco tus obras. La hermana White dijo en cierta ocasión que si nosotros pudiésemos ver sin el velo que el Señor ha puesto entre los hombres y pudiéramos ver a los ángeles que nos acompañan, ningún pecado, ningún mal pensamiento, ninguna obra mala haríamos. Entonces Cristo quiere mantener siempre presente a través de todas las iglesias de que Él nos está observando en todo momento y que conoce nuestras cuitas, nuestras tristezas, nuestro dolor. Entonces esto es lo que nos habla en esta primera parte del versículo 9. La siguiente parte, y tu tribulación. La iglesia de Esmirna, ahorita vamos a ver por qué, sufrió una tribulación de las más tremendas. Dice por ejemplo Mateo 24:9, dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Sabemos que Cristo con anticipación en el Sermón del Monte le hizo conocer a sus discípulos que cualquiera que quisiera seguir a Cristo iba a padecer persecución. Y de hecho Marcos 4:17, hablando por ejemplo, dice: pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Es decir, aquí uniendo estos dos textos, por una parte nos dice que nos entregarán a la tribulación. ¿Pero por qué? Por causa de la palabra de Dios. Entonces, que no nos sorprenda a nosotros de que si en algún momento nos están persiguiendo o algo por causa del Evangelio, pues son cosas por las cuales Cristo pasó, y si nosotros queremos participar de su muerte y resurrección, pues tenemos que pasar por la misma situación que Él pasó. Ahora dice: y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿A qué se referirá esto? Bueno, si lo hablamos de forma literal, la iglesia de Esmirna era pobre, porque los emperadores romanos normalmente creaban edictos para poder quitarle sus posesiones a los cristianos. Entonces la iglesia de ese tiempo carecía de recursos. Pero más allá de cualquier cosa material, esto es en el sentido espiritual. De hecho, lo podemos poner en contraste con la iglesia de la Odisea. En Apocalipsis 3:16 de la Odisea se dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y desnudo. Es decir, noten la diferencia. Cristo reconoce la pobreza de la iglesia de Esmirna, pero Dios le dice: tú eres rico. En cambio, Esmirna, antes de que Dios diga el estado espiritual o la condición en la que se encuentra, la Odisea rápidamente dice: yo soy rico, no necesito de nada. En cambio, ¿cuál era su condición real? Versículo 17: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora, ¿qué simbolizan estas tres cosas? El oro refinado, las vestiduras blancas.
y el colirio. Joyas de los Testimonios, el tomo 1, el capítulo se llama La Iglesia de la Odisea y es la página 329. Dice: sentirán la necesidad de comprar oro, que es la fe y el amor puro, ropa blanca, que es el carácter inmaculado, purificado en la sangre de su amado Redentor, y colirio, que es la gracia de Dios, y que les dará un claro discernimiento de las cosas espirituales, para descubrir el pecado. Estas cosas son más preciosas que el oro de Ofir. Entonces, cada una de estas cosas las tenía la iglesia de Esmirna, aunque no lo tuviera de forma terrenal, es decir, el dinero, el oro, pero en su condición espiritual a los ojos de Dios era perfecta. En cambio, la de la Odisea no. A la Odisea se sentía rica en posesiones materiales, pero en lo espiritual no tenía nada. Entonces no nos vaya a acontecer de la misma forma que creyéndonos ricos, pues en realidad seamos pobres. Ahora, hay una parte aquí que es muy interesante. Dice: la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Aquí me faltó subrayar y no lo son. ¿Quiénes eran estos personajes que se decían ser judíos? Además cometían una blasfemia al decir eso. Bueno, la concordancia Strong, hablando de la blasfemia, se puede escribir de distintas formas: blasfemia, blasfemias, maledicencia o calumnia. El diccionario bíblico dice: se refiere a cualquier dicho, acción o pensamiento que deshonra o difama la naturaleza o nombre de Dios. En el Nuevo Testamento está asociada con aquellos que denigran el nombre de Dios, Jesús o el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros vemos la palabra blasfemia desde el lado de Dios, de que es prácticamente deshonrar o difamar su nombre o su naturaleza, ¿qué será el llamarse a sí mismo judíos cuando, como menciona el texto, no lo son? Bueno, aquí por ejemplo vemos, dice en Juan 8:57 al 59, nos habla de una situación por la que estaba pasando Cristo. Dice: entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron pues piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y, atravesando por en medio de ellos, se fue. Ahora, ¿por qué razón querían apedrear a Jesús? Levíticos 24:16 nos dice: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Entonces, lo que nos dice el texto es que Cristo cometió una blasfemia. ¿Pero por qué? Aparentemente en el texto pues no nos dice una como razón aparente. Pero la realidad es que Cristo, de cierta forma, si, viéndolo desde el lado de los judíos, para ellos sí fue una blasfemia el que haya dicho esto: antes que Abraham fuese, yo soy. No sé si ustedes recuerden, pero cuando Moisés vio la visión en la zarza ardiente, Moisés le dijo a Dios: si me preguntaren por tu nombre, ¿qué les diré? Entonces Dios le dijo: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me he enviado a vosotros. Entonces Cristo, al tomar esta oración en sí mismo, se hizo igual a Dios. Entonces eso enfureció a los judíos porque es una blasfemia. Nadie puede ser como Dios. Otro ejemplo de esto es Marcos 2 del 5 al 7. Dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Cristo, al estar tomando la parte de perdonar pecados, se estaba haciendo igual a Dios. Entonces esto era una blasfemia. Es decir, estaban tomando el lugar que le corresponde a Dios. Entonces, si nosotros lo vemos de esta forma, los judíos, o aparentemente judíos, blasfemaban porque se creían algo que en realidad no era. Tomaban solamente de nombre, pero en sí no eran judíos. Si hoy en día lo transportamos a nuestras vidas, esto aplicaría para aquellos que se dicen ser cristianos y no lo son. Entonces hay que examinarnos continuamente, porque estos judíos que blasfemaban, dice, eran sinagoga de Satanás, y eso lo vemos aquí. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora, estos judíos pertenecían
o estaban entre los cristianos, pero en realidad no lo eran, sino que estos eran una sinagoga de Satanás. Ahora, si nosotros investigamos qué es una sinagoga, es prácticamente una iglesia o un templo hoy en día. Entonces, Satanás tiene su propia sinagoga, su propia iglesia. Y si, por ejemplo, nosotros utilizamos doctrinas, utilizamos lo que es la escritura, la palabra de Dios, Satanás debe de tener cosas muy similares. Así que vamos a buscar en la escritura las doctrinas de Satanás mediante dos textos bíblicos. El primero de ellos lo vamos a encontrar en Juan capítulo 8 versículo 39 y los versículos 41 al 43. Dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Dentro de este versículo, el siguiente, el versículo 44, vamos a ver qué respuesta les dio Jesús a los aparentemente hijos de Abraham. Porque Cristo mismo dijo: si Abraham fuese su padre, harían sus obras. Pero pues era todo lo contrario. Entonces el versículo 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces el siguiente versículo es Apocalipsis 12:10. Entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Con estos dos versículos podemos sacar tres doctrinas que practica Satanás. La primera de ellas, la mentira. ¿Sí recuerdan el texto? Porque él es el padre de mentira. Cuando hablan mentiras, de suyo hablamos. ¿Cuál es la segunda doctrina? El homicidio. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Por qué desde el principio? Desde que Caín mató a Abel. Y finalmente es acusador. Entonces estas tres cosas hacían aquellos que se decían ser judíos y no lo eran. Hablaban mentiras, eran homicidas. No solamente podemos decir que mataban físicamente, pero recordemos que también podemos matar verbalmente. Y finalmente eran acusadores de nuestros hermanos, y ahorita vamos a ver por qué razón. Ahora vamos a pasar al versículo 10. Dice el versículo 10: no temas en nada lo que has de padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación. Vamos a analizar esta primera parte, porque después vamos a analizar ese periodo de 10 días, para finalmente terminar con sé fiel hasta la muerte. Entonces, aquí muestra una pequeña tabla de lo que fueron las persecuciones que pasó a la iglesia de Esmirna, abarcando desde el año 100 después de Cristo, que fue cuando murió el último de los apóstoles, Juan, y más adelante vamos a ver hasta qué año termina el periodo de Esmirna. Ahora, las persecuciones o la tribulación por la cual iba a pasar esta iglesia se dividen de dos formas: las locales y esporádicas, es decir, las que eran de vez en cuando, pero las más feas fueron las generales, porque estas eran sistemáticas y más encarnizadas, es decir, con más odio, con más bueno, no hay otra palabra, con más odio. Entonces, las locales y esporádicas fueron llevadas a cabo por Trajano. Del 98 al 117 fueron 19 años de tribulación. De Adriano, 117 al 138 después de Cristo, estos fueron 21 años de tribulación por parte de este emperador. Marco Aurelio fue otro, con este fueron 19 años. Ya si ustedes desean investigar cómo fueron las situaciones durante esos periodos, pues pueden buscar en internet a través de Google, y ahí les va a mostrar toda la historia tanto de estos emperadores como lo que hicieron y qué tienen o qué relación tienen con los judíos o con los cristianos. Y vienen lo que son las tribulaciones
o las persecuciones generales o sistemáticas. Estas fueron llevadas a cabo de igual forma por 3 emperadores: Decio, que las de él duraron 2 años, Valerio, 6 años, y Diocleciano, que las de él duraron 29 años. Entonces, pues no fue nada fácil la situación de la iglesia de Esmirna. Por eso es que Cristo le mencionó: yo estuve muerto, pero ahora estoy vivo. Te llamarás Esmirna. Recordemos que, bueno, ese es mi pensamiento. Todo lo que hoy en día, sean ciudades, sean pueblos, sean personas, países, lo que podamos imaginarnos de esta tierra, yo creo que Dios lo inspiró todo para poder llevar a cabo pues todos sus planes. Recordemos que Daniel le dijo a Nabucodonosor, ¿no? Dios es el que pone reyes y quita reyes. Entonces, él hace su voluntad, y pues yo creo que no por nada, pero a esta ciudad se le nombró Esmirna, porque Dios iba a utilizar este nombre para poder describir la situación por la que iba a pasar su pueblo. Entonces, ¿qué otras cosas podemos extraer de aquí? ¿Por qué eran acusados los hermanos de aquella época? Esa es otra de las cosas que podemos sacar de aquí. ¿Por qué causas o cuáles eran los motivos por los cuales eran perseguidos los cristianos? Número 1. El rito de la comunión. Normalmente era confundida con el canibalismo. Si ustedes recuerdan, cuando se hace lo que es el rito de la comunión o de la Santa Cena, Cristo dice, ¿no?, el pan representa su cuerpo y la sangre, perdón, el vino su sangre. Entonces, pues, en este caso los romanos lo tomaban como actos de canibalismo. Pensaban que cuando se hacía esa reunión de comunión, creo que pensaban que a lo mejor mataban a personas y se las empezaban a comer. Esa era una de sus creencias. Las camaderías cristianas eran confundidas con orgías de libertinaje. Una camadería era como, por ejemplo, si nos juntáramos como para hacer una comida, un grupo de estudio, ellos pensaban que pues eran solamente para hacer ese tipo de cosas, orgías y cosas de ese estilo. Otra de las cosas era que los cristianos eran enfrentados por cargos de ateísmo, ya que el Dios al que adoramos no lo podemos representar por imágenes, porque el mismo mandamiento lo dice: no te harás imagen. Como los romanos tenían demasiadas imágenes para diferentes dioses, pues creían que los cristianos eran ateos porque no tenían ninguna figura para adorar a su Dios. Entonces también eran perseguidos por esto. Además de que no veneraban al emperador. Recordemos que antes los emperadores, y hasta hoy en día, los emperadores se autoproclamaban dioses. Entonces, de vez en cuando, por no decir que siempre, se les decía al pueblo que le oraran a él, que le suplicaran o que elevaran plegarias al emperador. Serán tratados como dioses, y pues los cristianos no hacían eso, entonces también eran perseguidos. Su creencia del fin del mundo con fuego. Para los romanos era una locura que el mundo terminara destruido en fuego, entonces también esa era una de las causas por las cuales eran perseguidos. Y otra era porque sentían un desprecio, porque normalmente se les identificaban con los judíos. ¿Por qué razón? Recordemos que algunas de las cosas que nos caracterizan pues es la adoración del sábado, el guardar el sábado, que eso también lo hacían los judíos. Entonces, esos eran quizás algunos rasgos que ellos veían de nosotros con ellos, por tanto los trataban como judíos. Entonces, estas eran algunas de las causas por las cuales eran perseguidos nuestros hermanos. Ahora, si nosotros recordamos, menciona: tendréis tribulación por 10 días. Nosotros no podemos tomar estos 10 días como algo literal, que solamente sufrieron 10 días de tribulación, porque si regresamos a la presentación, pues nuestros hermanos tuvieron bastantes persecuciones a través de 6 emperadores, unos 2 años, otros 16 años, otros 29 años. Entonces no pueden ser días literales, sino más bien proféticos o simbólicos. Entonces nosotros, aplicando la llave que fue dada a Miller acerca del día por año de Números 14:34 y Ezequiel 4:6, esos 10 días proféticos en realidad son 10 años literales. Pero ¿dónde podemos colocar estos 10 años literales en la historia? Con el último de los emperadores que les mostré en la gráfica, con Diocleciano.
El 24 de febrero del 303 después de Cristo promulgó un edicto contra los cristianos. ¿Y qué contenía ese edicto? Bueno, la primera cláusula decía que deberían de disolver las comunidades cristianas. Ya no debía de haber cristianos en el imperio. Número 2, demoler las iglesias. Y finalmente quemar sus libros. Mediante estas tres cosas, en este caso no sé si recuerden, pero él hizo algo sistemático, es decir, ya mandaba unidades por ciertas zonas a buscar cristianos, tal y como lo hacía Pablo en un principio, que pedía cartas e iba de un lado a otro con personal para capturar cristianos. Pero pues Diocleciano hizo las cosas mucho peor, ya que él quería por completo destruir tanto a cristianos, iglesias, quemar todo lo que pudiera recordar al cristianismo. Y aquí unas pequeñas imágenes que describen lo que hacía Diocleciano, que pues lamentablemente algunos hasta los lanzaban a los leones para que fuesen devorados. Y de hecho pues no lo hacían así como en privado, sino que ahí mismo en los coliseos, expuestos ante todas las personas, pues eran tratados de esta forma. Ahora, ¿cuándo terminó estas persecuciones? Porque estos 10 días fueron las peores de todas. ¿Cuándo terminaron? El 30 de abril del 311 después de Cristo. ¿Por qué razón no duró? Por ejemplo, si nosotros le sumamos al 303, que fue cuando inició, le sumáramos 10, nos daría 313. Entonces, ¿por qué razón las persecuciones o esa tribulación no duró el tiempo que debería? Porque Mateo 24:22 dice que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Lo mismo pasó, por ejemplo, cuando el papado pues estuvo gobernando por 1260 años. Sabemos que terminó en 1798, pero mucho antes de que llegara ese año, pues las persecuciones ya habían cesado sobre los cristianos. Entonces lo mismo pasó en este momento y lo mismo pasará cuando se vengan las tribulaciones más adelante. Ahora, el historiador Teodoreto de Historia Eclesiástica, el tomo 6, Concilio de Nicea, que este concilio fue alrededor del 325, dice aquí que algunos de los cristianos asistieron sin ojos, otros sin brazos porque les habían sido arrancados, otros con el cuerpo terriblemente mutilado en diferentes formas. Entonces todas estas cosas les pasaron a los cristianos de aquella época. Por eso Cristo les dijo en un principio: tendréis tribulación, dice, pero sean fieles hasta la muerte y yo les daré la corona de la vida. Entonces esa es la promesa que el Señor les hizo y las va a cumplir. Ahora, ¿qué pasó en el 313 después de Cristo? Se da el edicto de Milán. En el 313 entra en el poder Constantino y él saca este edicto para permitir a la religión cristiana pues hacer uso de ella. ¿Qué contiene este edicto? Dice: habiendo advertido hace ya mucho tiempo que no debe ser cohibida la libertad de religión, sino que ha de permitirse al arbitrio y libertad de cada cual se ejerciten las cosas divinas conforme al parecer de su alma. Hemos sancionado que tanto todos los demás cuanto los cristianos conserven la fe y observancia de su secta y religión, que a los cristianos y a todos los demás se conceda libre facultad de seguir la religión que a bien tengan, a fin de que quien quiera que fuere el numen divino y celestial pueda ser propicio a nosotros y a todos los que viven bajo nuestro imperio. Con este edicto, Constantino permite la libertad de religión en todo el imperio romano. Es decir, que ya tú puedes adorar al Dios que quieras de la forma que tú quieras. Y esto fue de cierta forma algo bueno. Pero menciona aquí: así pues, hemos promulgado con saludable y rectísimo criterio esta nuestra voluntad, para que a ninguno se niegue en absoluto la licencia de seguir o elegir la observancia y religión cristiana. Antes bien, sea lícito a cada uno dedicar su alma a aquella religión que estimare convenirle. Algo que me pareció muy curioso de este edicto es que la primera enmienda de los Estados Unidos es bastante similar. Notemos: el Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma, ni limitando la libertad de expresión, ni de prensa, ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas,
ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios. Si Roma, a través de Constantino, permitió la religión, pero unos años más adelante todo eso cambió, sino que se les prohibió la religión nuevamente, y en Estados Unidos prácticamente es la misma ley, el mismo edicto, ¿no será que pase lo mismo en Estados Unidos como lo que pasó en Roma? Es de ponernos a meditar, porque las persecuciones que tuvieron nuestros hermanos en aquel entonces fueron de 96 años. Es decir, sumando todos los años que estuvieron los emperadores atribulando al pueblo de Dios, fueron 96 años. Ahora, ¿qué dice el espíritu de profecía sobre todo esto? Todo esto está sacado de Eventos de los Últimos Días. El capítulo es el 12 y se llama El Zarandeo. Las páginas, aquí tengo dos versiones, porque como han sacado diferentes tamaños del libro, a veces las páginas no concuerdan, pero el capítulo y el título sí. Entonces aquí lo pongo. Uno de los textos menciona: el Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Interesante. ¿Por qué razón hay esta clase de personas? Dice, estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y acciones. Otro de los textos dice: la prosperidad contribuye a que ingresen a la iglesia multitudes que meramente profesan la religión. La adversidad las elimina de la iglesia. ¿Qué era lo que pasó en Esmirna? Si nosotros vemos la transición de Esmirna a Pérgamo, que eso lo vamos a ver más adelante, pues el pecado se empezó a introducir en la iglesia de Pérgamo a causa de que ya no había tribulación. Es decir, acaba la tribulación y termina mediante el edicto de Milán. Ahora se permite lo que es la religión cristiana. Eso hizo que los cristianos empezaran a prosperar y a tranquilizarse, y la prosperidad, como menciona la sierva del Señor, contribuyó a que ingresaran miles a la iglesia, pero pues como menciona la escritura, no había fruto en ellos. Entonces, otro de los textos que menciona aquí es: no está lejos el tiempo cuando cada alma será probada, se nos presionará para aceptar la marca de la bestia. Aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, no les resultará difícil ceder a las autoridades imperantes antes que someterse a la burla, los insultos, las amenazas de cárcel y la muerte. La contienda es entre los mandamientos de Dios y de los hombres. En este tiempo el oro será separado de la escoria en la iglesia. Por eso es muy importante, hermanos, que cada día nos mantengamos más alejados de las cosas del mundo, porque si cedemos poco a poco a ellas, tarde o que temprano, cuando se empiecen a venir las leyes dominicales, o la ley dominical mejor dicho, pues vamos a ceder con facilidad. Otro texto menciona, dice: debido a la falta de persecución han ingresado en nuestras filas hombres que aparentan estar firmes y tener un cristianismo incuestionable, pero quienes, si la persecución surgiese, se apartarían de nosotros. Entonces, Dios siempre, hermanos, siempre ha purificado a su iglesia mediante dos formas. Una es a través de un mensaje, y la otra es a través de la persecución. Entonces, debido a esta falta de persecución o de presión por parte de los hombres, pues empezamos a conformarnos, y pues eso hace que pues caigamos en la liviandad de las cosas, hasta que no le tomemos el debido respeto, la debida santidad de las cosas, es decir, darle importancia verdaderamente a esto. Otra de las cosas que la sierva del Señor menciona es que ¿por qué razón Dios permite que pasemos por esta clase de tribulaciones? Dice Eventos de los Últimos Días, el pequeño tiempo de angustia, capítulo 10, página 131. Dice: las aflicciones, las cruces, las tentaciones, la adversidad y nuestras variadas pruebas son los medios que emplea Dios para refinarnos, santificarnos y hacernos dignos de su alfolí celestial. Entonces, la razón por la cual nosotros normalmente estamos pasando por tribulaciones no es porque a Dios le agrade ponernos en esa situación,
sino porque Dios sabe que mediante estas cosas uno puede ser refinado y santificado, hacerlo idóneo para el reino celestial. Entonces, la próxima vez que nos sintamos de esta forma, recordemos que el Señor nos está refinando, nos está santificando y nos está haciendo dignos para su casa. Entonces, siempre tengamos en mente estas cosas. Finalmente, el versículo 11 menciona: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Juan 11:25, hablando acerca de la resurrección, dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la promesa que Cristo le hace a la iglesia de Esmirna al mantenerse fiel. Pero pues no solamente a ella, sino también a nosotros nos hace esta promesa, que si morimos creyendo en Él por causa del Evangelio, pues Él también nos va a resucitar en el día postrero. Ahora, me gusta mucho poner esto de ejemplo, Juan 10, 16 al 18, porque aquí nos demuestra cómo Cristo tiene mucho poder. Dice Cristo: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, recordemos, hermanos, que si Cristo tiene el poder para poner su vida y para volverla a tomar, pues cuanto más tendrá poder, hermanos, para poder darnos vida a nosotros a través de su nombre. Y que este mensaje no solamente nos pueda ayudar como iglesia, sino también de forma individual, a que si morimos por causa del Evangelio, por el nombre de Jesús, pues el Señor nos hace esta promesa. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén.